¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Como habíamos quedado, les había dicho que hoy día les iba a grabar esta en la sesión que perdimos, ¿no? La que quedó pendiente. Y em, entonces es la sesión de inicio de de nuestra tercera unidad, que se denomina la conservación curativa. Bueno, les había comentado que había decidido empezar o pasar esta sesión a, a la grabación porque me parecía más importante tener la práctica juntos directamente. Porque de repente, bueno, si la colgaba solamente la práctica, quizá nos íbamos a perder un poquito de esas preguntas que hubieran dentro de la práctica, ¿no? Y bueno, y hoy día, entonces lo que vamos a ver es la primera sesión de esta tercera unidad que trata sobre los conceptos básicos, como tenemos ciertos conceptos básicos que entender y que quizá pues van a quedar plasmados en en el paper, en el PPT que ahora voy a mostrarles. Entonces sí va a ser un poco más manejable, ¿no? La sesión, ¿ya? Entonces por eso es que hoy día les estoy colgando entonces esta grabación para que ya el día jueves podamos continuar con ya normalmente, ¿no? Que nos tocaría también seguir con este tema de los conceptos de conservación, ¿ya? Espero que lo vean entonces en estos días. Bien, para eso entonces voy a presentar mi, mi PPT. A ver, creo que nos sale un ratito. Ya. Bien, entonces lo que estamos viendo es esta primera sesión, como les decía, bueno, si bien es la 29, pero es la primera sesión de nuestra tercera unidad denominada conservación curativa, porque esta unidad vamos a ver algunos aspectos puntuales de la conservación preventiva, pero antes de ir a la conservación preventiva como tal o a las acciones de conservación preventiva que podemos hacer, vamos a ver ciertos conceptos básicos que nos ayuden a aclarar a estar claros en la diferencia que hay entre la conservación preventiva, la curativa y la restauración, ¿ya? ¿Y por qué? Porque como tenemos tantos bienes y de soporte tan diferente, y es lo que hemos venido tratando en la primera unidad eh, y el semestre pasado además, ¿no? Que el conocer muy bien y profundamente, digamos, la materialidad de cada uno de los soportes que integran este patrimonio documental y bibliográfico que tenemos que cuidar, porque son variados. No solo ha cambiado a través del tiempo el diseño, sino también en cuanto a la materia. Y sigue cambiando con el tiempo porque el tiempo no es estático, porque el tiempo va pasando, porque ya hemos visto eh, en la primera unidad hemos visto cómo pues todos los cambios que se producen en en nuestra forma de pensar, en los materiales que utilizamos, etcétera, etcétera, está condicionado por la evolución del tiempo y el pensamiento del hombre, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, el hombre ha ido acondicionando todos estos diferentes soportes para
tomarlos y poder capturar en él todos esos mensajes que ha querido que prevalezcan en el tiempo, ¿no? Y condicionado por el medio sociocultural al que pertenece o por las circunstancias geográficas o políticas a las que pertenece también, comerciales, económicas, etcétera, etcétera. Eso ya siempre lo debemos de tener en claro, que todo el medio es el que condiciona a el quehacer del hombre, ¿no es cierto? Y si bien pues acá en la imagen anterior veíamos diferentes tipos de soportes, que, mm, que usamos como contenedores de la información. Podemos ver plásticos, podemos ver además con los plásticos cómo se añade los elementos metálicos, las cintas magnéticas, y diferentes, además, lectores de estos soportes, ¿no? Entonces, esto una complejidad acá, medios físicos y digitales, además, o sea, va cambiando y drásticamente cambia todo, toda la forma y la forma de, de capturar la información y también de leerla, ¿no? Por ejemplo, aquí en los libros ya, que sí es que bien, podemos pasar las hojas con soporte de papel, luego, bueno, es simplemente el arrastre de un dedo puede hacer que nosotros en algún formato digital hagamos pues la lectura y el pasar las hojas de esa forma. Eh, pero también en los soportes más tradicionales, digamos, entre ellos, no por ser tradicional, ya lo sabemos todo, o no por ser tradicional, pues todos son iguales, ¿no? Sino es que también dentro de estos soportes tradicionales, llámese pergamino, papel, todas estas hojas con que solemos tener nuestros documentos y nuestros libros, cada una no podemos generalizarlas, ¿no? Porque cada una tiene sus particularidades que hemos venido tratando el año pasado en Conservación Documental uno, sobre las características particulares que tiene cada uno en sus sistemas constructivos, en sus procesos de elaboración, en los materiales que intervienen en estos procesos de elaboración y en los materiales que se usan también para contener para escribir la información, ¿no? Todas estas tintas y otros elementos metálicos incluidos. También vemos, hemos visto las encuadernaciones y la función conservadora que tienen de protección y que algunos elementos son estructurales y otros además pueden ser ornamentales, ¿no? Entonces, hay también una gran complejidad, no solamente en el plástico, sino también en el mismo papel. Esta gran diversidad que tenemos en este patrimonio tan rico que ustedes o nosotros, porque yo también hemos elegido, digamos, este tipo de patrimonio para cuidar, pues hacen que nosotros necesitemos bastante conocimiento, ¿no? Conocimiento desde diferentes aspectos, además, para finalmente poder mantener nuestro acervo documental en óptimas condiciones de conservación, para que toda esta información siga siendo transmitida a las futuras generaciones. Esa es la importancia en realidad de todo nuestro trabajo, ¿no es cierto? El que todas estas actividades que se han venido realizando a través del tiempo por entidades, ya sean públicas o privadas, se sigan dando, eh, sigamos sirviendo a los ciudadanos, ¿no? Porque todavía a lo largo del tiempo hay ciudadanos que requieren ese servicio. Eh, y bueno, habíamos visto en la primera unidad,
un aspecto bastante importante de que justamente es todo este pensamiento que va cambiando con el tiempo, cómo va condicionando que la conservación también cambie. Habíamos hablado de cómo aparecen las teorías de la conservación y restauración del patrimonio, cómo empieza el pensamiento de la conservación, que empieza pues con las civilizaciones todavía, ¿no es cierto? O sea, es, es un pensamiento, el hombre desde hace mucho quiere conservar por diferentes razones. Y bueno, debido a toda esta evolución del tiempo, en diferentes momentos va pensando en cuál es la mejor forma entonces de mantener eh, toda esta memoria, toda esta información. Y según los acontecimientos sociales, culturales, políticos que se van desarrollando en el tiempo, van cambiando este valor que el hombre le da a ese tipo de documentos, de archivos. Y surgen entonces todas estas teorías, no solo documentos de archivo, sino en sí todo el grupo de patrimonio, ¿no? Pero nos centraremos un poco en el tipo de patrimonio que nosotros vemos. Entonces, surgen pues todas estas teorías de la conservación y la restauración. Recordemos que hemos visto como Violet Leduc, John Ruskin, Alois Riegel y Camilo Boito y Umanoni, hasta llegar a César Ebrandi, todos estos pensadores a través del tiempo han venido mostrando posiciones diferentes ante la conservación, el que tomemos la restauración desde el punto de vista histórico, otros no, también hay que agregar el punto de vista estético, después quizá no hay que hacer de que todas estas restauraciones sean bien diferenciadas y así cada uno, dependiendo el tiempo, de cómo vaya eh, cambiando todo este pensamiento, van a ir dando diferentes postulados que nos va a ayudar a nosotros luego a manejarnos, a saber manejarnos en cuanto a cómo debemos intervenir en el patrimonio. Y no hablamos de patrimonio a que solamente vamos a cuidar lo antiguo, no, si no hablamos de patrimonio documental y bibliográfico, porque todos los documentos, ustedes ya saben los ciclos de los documentos y son importantes, son la memoria para nosotros, ¿no? Entonces están considerados dentro de este patrimonio, no solamente los antiguos, ¿ya? Y, y bueno, entonces surgen diferentes momentos, diferentes pensamientos. En algún momento ha sido un pensamiento, les decía, estilístico, la restauración estilística o la restauración romántica más, ¿no? A ver, pues toda eh, a no, a no querer cambiar nada, sino que se respete justamente la autenticidad, ¿no? Y, eh, y luego más adelante, ya con el tiempo, la tecnología, los avances, ya se ve pues que es necesario más conocimiento también. Y la conservación o el pensamiento de la conservación moderna, ya podemos ver cómo hasta el momento, pues es la que nos marca a nosotros, ¿no? Si bien desde la etapa de los setentas ha ido pensándose en esto con la primera aparición de todos estos manuales especializados sobre esta disciplina. Entonces, estos manuales se convierten en una serie de documentos marco, es decir, documentos que van a servir para que luego se establezcan
ciertos criterios, ciertos parámetros, que hayan objetivos comunes, que nos alineemos de repente a una forma de tratamiento del patrimonio para su correcta conservación y preservación. Así pues que desde los 70 habíamos comentado que teníamos pues estos conceptos, estas definiciones y venidas de dos corrientes diferentes, la anglosajona y la corriente latina, y que de repente por allí es que todavía se le sigue llamando preservadores a algunas personas, ¿no? Que proveniente pues de esta corriente anglosajona que tiene dos especialidades, como la preservación por un lado y la conservación por el otro, ¿no? Y que la preservación pues es entendida como todas estas medidas que incluyen tanto las que se relacionan con el control del medio que rodea al documento, es decir, el edificio, el entorno ambiental, las instalaciones, la seguridad, manipulación, plan de emergencia, como también las basadas en el tratamiento mismo, es decir, el mantenimiento, las reparaciones, la reproducción, los tratamientos masivos, etcétera. Entonces, todo esto, eh, el ejercicio de conservar no solamente la materialidad de los archivos, sino ver el conjunto, el entorno, era hecha o le competía a un profesional de la documentación, cuya especialidad en Estados Unidos es conocida como el administrador en preservación, ¿no? Entonces, por ahí es que se tiene ese término de preservador o de la preservación. Y la conservación, bueno, basado ya en un tratamiento más bien directo sobre los documentos deteriorados para devolverles su funcionalidad, ¿no? Ya ahí cambia entonces. Primero tenemos al preservador que de alguna manera no es algo tan directo, sino también se ocupa del entorno, o sea, algo, acciones y estrategias indirectas. Pero el conservador ya da tratamientos puntuales y directos, por ejemplo, la limpieza, desinfección, desasificación, etcétera. Todos estos tratamientos como los restauradores actualmente, pero a ellos se les denominaba conservadores. Pero es el equivalente para nosotros a la restauración o a los restauradores. Luego surge esta otra corriente latina al, al ver de repente que había muchas veces no se separaba en el ambiente latino, digamos, no se separaba mucho estas, la actuación de estas personas o de estas disciplinas. Entonces, la corriente latina considera dos vías de actuación ya más diferenciadas. La preservación o conservación preventiva, ¿no? A la preservación ellos le van a llamar conservación preventiva, y la restauración ya va a diferenciarse entre la conservación preventiva con acciones netamente indirectas y la restauración con acciones ya directas en el bien. Eh, y bueno, esta forma hace que
Ya a partir digamos, de años después, en 1987, ya en las cartas de restauro ya aparezca en esa denominación, ¿no? Todavía hemos visto también el tema de las cartas internacionales y cómo han servido y cómo siguen sirviendo como base para nosotros, ¿no? Tanto conservadores como restauradores. Y entonces hay ya incluso documentos en los que podemos encontrar todos estos lineamientos para qué obligaciones tenemos los restauradores. Y luego ya que no solamente seamos conservadores, sino conservador restaurador, ¿cierto? Y conservadores o conservadores preventivos también, ¿no? Entonces ahí diferenciar un poco entre lo preventivo y la restauración. En resumen, entonces vemos que la conservación, cuando hablamos de conservación o de preservación, estamos hablando de algo bastante amplio, ¿no? Y que debemos separar un poco para poder manejarlo, para poder de repente eh, poder tener trabajos interdisciplinares vistos desde diferentes perspectivas que podamos solucionar de la mejor manera para que no haya una suerte de que, bueno, los archiveros o archivistas, perdón, los archivistas tienen que hacer todo, ¿no? No, no, los archivistas no son restauradores, así como nosotros los restauradores no somos archivistas, lo que necesitamos es trabajar en conjunto. Entonces, eso es lo importante de lo que yo rescato, lo que yo saco de importante de todas estos pensamientos que se van dando en el tiempo, el cómo se va replanteando las necesidades y las necesidades de especializarse cada uno en un campo para luego trabajar juntos, ¿no? Y entonces, bueno, para esto la conservación tiene entonces diferentes formas de enfocarse. Una forma que es directa y otra forma que es indirecta. La indirecta, bueno, todas estas labores y estrategias de conservación preventiva que están enfocadas a que el bien prevalezca en el tiempo a través de ciertas estrategias y acciones que nosotros realicemos sin tocar el material, ¿no? Que todo lo que podamos hacer externamente que nos ayude a mejorar las condiciones de nuestros bienes sin necesidad nosotros de modificar este bien. Y la conservación directa, que sí está orientada a, a, a retardar de repente ciertos procesos que se vienen realizando o que se vienen dando en un bien y que de intervenirlos podrían alterar su estructura incluso, ¿no es cierto? Entonces, son intervenciones directas que necesitan un poco más de reflexión y decisión y que están contempladas dentro de los lineamientos que son responsabilidad de los restauradores, ¿no? De que el realizar la conservación curativa y la restauración. Acá tenemos las definiciones que nos dan, esto es estos organismos internacionales, les hablaba también en las primeras clases de todos estos organismos internacionales que surgen a raíz de poner parámetros, límites, como les decía,
como instituciones como el ICOM, el ICROM, el ICC, y todos estos organismos internacionales que nos ayudan a conservar y tener una mejor actuación, ¿no? Repensar las cosas, mejor dicho, antes de actuar. Em, y además hay también un diccionario que saca la Unión Europea que recolecta mucha información también de términos de diferentes lugares. Así es que yo me he basado para los conceptos básicos este tipo de bibliografía, estas instituciones que nos proveen de este material tan importante, ¿no? Y bueno, el ICOM eh, nos da los tres conceptos básicos de conservación preventiva, curativa y restauración. Sobre la conservación preventiva nos dice que son todas aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas que se realizan sobre el contexto o el área circundante al bien, o más frecuentemente un grupo de bienes, sin tener en cuenta su edad o condición. Estas medidas y acciones son indirectas, no interfieren con los materiales ni con las estructuras de los bienes, no modifican tampoco su apariencia. Su objeto es reducir el deterioro y mantener la integridad de las colecciones de forma asequible y asegurar su existencia y acceso a la sociedad actual y futura. Entonces vemos que estas acciones y estrategias no están dirigidas a cambiar el bien estructuralmente, a modificarlo. No, no está dirigido a eso. No está dirigido a ver si es que este libro es más antiguo, este es más reciente, vamos a evaluarlo de esa forma. No, sino es que a todos les debemos dar un buen entorno. A todos los debemos tratar de una manera adecuada. Para todos tenemos que tener normas de manipulación, normas de limpieza, de higiene y de limpieza. Para todos tenemos que tener lineamientos para su servicio, el uso y servicio, la gestión que se le da, ¿no? A los documentos. Entonces, independientemente de si un bien es muy antiguo o muy reciente, para todo se aplica la conservación preventiva. Porque solamente lo que queremos ahí, no solamente lo que queremos, sino lo importante, ¿no? Es bastante importante. Es reducir el deterioro o los impactos que pueda recibir y que le puedan deteriorar. Y de esta forma poder hacer de que estos impactos sean menos, quizá que no repercutan tanto en el bien y por lo tanto aseguren su existencia, su acceso, siquiera por más tiempo, porque ya hemos hablado también de la materialidad y, y de que los bienes con materia orgánica, pues definitivamente va a haber un momento en que se degrade, ¿no? Pero estamos previendo una expectativa de vida larga, ¿no? Entonces eso con la conservación preventiva, pretendemos que esa vida justamente de los bienes sea larga. La curativa. Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo de detener los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura. Estas acciones solo se realizan cuando los bienes se encuentran en un estado de fragilidad notable o se están deteriorando a un ritmo elevado, por lo que podrían perderse en un tiempo relativamente breve.
Estas acciones a veces modifican el aspecto de los bienes. Esta es la conservación curativa. Todas estas acciones que están aplicadas porque quizá en el momento está sucediendo algo y que eso algo que está sucediendo está haciendo que su estructura, la estructura química cambie rápidamente, por ejemplo, o la estructura física del bien también se vea perjudicada. Y cuando es así, entonces ya lo preventivo solamente no asegura, digamos, de que eso mm, se ralentice ese proceso, ¿no? No, sino es que ya está sucediendo algo en el bien que está acelerando y ya lo preventivo ya no le da abasto, digamos. Necesita algo más. Necesita entonces ya una intervención directa, que puede ser a un solo bien o puede ser en grupo, además, porque lo que aquí no es de que estemos enfocados en, en la apreciación del bien, el uso del bien, no, sino en que ese proceso dañino que está sucediendo, detenerlo rápidamente, frenarlo ahí, ¿no? Eso es lo que la curativa busca. El que estamos viendo que hay algo que está sucediendo en ese momento y queremos detenerlo, queremos frenarlo. O de repente estamos viendo de que está tan frágil que tenemos que hacer algo, porque si no, es que todo se nos rompe, ¿no es cierto? Entonces, está deteriorándose a un ritmo muy elevado que podría perderse. Eh, y esta intervención curativa es delicada, tiene sus niveles de complejidad. Entonces, a veces puede ser realizada por los conservadores, a veces sí, y a veces no, porque a veces hay complicaciones y complejidades que ya también podría no ser pues algo simple y tendría que ir a manos de un restaurador, porque modifican el aspecto de los bienes. Entonces, ahí es que hay que poner o saber cómo identificar qué situaciones sí podemos nosotros los conservadores, eh, digamos, ejercer y qué cosas, hasta dónde podemos poner ciertos parámetros, ¿ya? Em, y bueno, y lo vamos a ir viendo más adelante. Y la restauración son todas aquellas acciones aplicadas de manera directa en un bien individual. Ahí la restauración no se hace en grupo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la conservación preventiva, si es que en un estante, por ejemplo, hay muchos bichos y están comiéndose los libros, bueno, podemos todo ese estante de repente ponerlo em, con, con plásticos de doble barrera para crear un ambiente anóxico y poder tratar de esa forma todo ese grupo, ¿no? Puede ser una forma. Em, pero no en la restauración, porque ahí solamente estamos apuntando a acabar con el bicho que se metió, me refiero al bicho al insecto xilófago, el que se come la madera del estante, o bibliófago que se come las hojas, ¿no? De los libros. Entonces, a eso me refiero, ¿ya? Y entonces estamos apuntando a que ese eh, insecto muera. Y ahí, de esa manera, estamos acabando con ese causante de ese deterioro tan rápido que está teniendo, ¿ya?
En cambio, la restauración ya pasa por que ya este bien está muy deteriorado. Ya quizá ya este insecto que se metió destrozó con sus enzimas, que ya hemos visto también esos procesos enzimáticos, con todas esas enzimas destrozó el soporte y e hizo que toda una parte grande de repente ya no existiera y se destruyera, tuviera procesos mediante un proceso químico realizado por las enzimas, esto se perdiera una parte de la información, del soporte con la información. Ahí entonces el libro ya no se puede leer, porque si se pasa la hoja todo se cae, porque las enzimas van a seguir además actuando si es que no limpiamos, no hacemos un tratamiento para que esto frene ese, esa, esa rapidez con la que se va realizando este proceso pare, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí pues vemos no solamente entonces el impacto estructural, sino también la apreciación, la función que tiene este bien y desde diferentes perspectivas, entonces vamos viendo cómo ha perdido este significado, no solamente en la información, también en su parte estructural, en su parte simbólica, en su parte histórica, en todos los valores. Entonces necesitamos mucha información para poder intervenir en restauración, porque no lo hacemos solo en la parte estructural, sino también, como les decía, prima todos los valores que tiene. Por eso es que nos basamos en el respeto del material, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué material era? O sea, hay mucha investigación ahí. Hacerle pruebas incluso para, no solamente pruebas que nos digan qué tipo de enzimas tiene para poder limpiarlas, ¿no? No, sino es que pruebas también que nos diga qué tipo de material es este soporte para que cuando nosotros restauremos, utilicemos uno adecuado, que se compenetre muy bien con ese material y que envejezcan de la misma manera. Entonces, igual con los adhesivos, con todo, ¿no? Lograr que los materiales que nosotros usemos sean los más compatibles. Y en la mayoría de los casos, entonces, los tratamientos que realizamos modifican el aspecto del bien, lo modifican, ya sea porque colocamos un soporte nuevo, ya sea porque utilizamos para esto adhesivos y todo, ¿no? Usamos todo evaluándolo, pero igual estamos modificando, ¿cierto? Entonces, ya, ya esta decisión que se tome de restauración, pues se tiene que hacer muy argumentada, muy pensada desde el punto de vista de la ciencia también. Bien, entonces ya tenemos los tres, ya hemos visualizado, digamos, la diferencia que hay entre estos tres conceptos, que acá he hecho un pequeño resumen, la conservación que tiene varias ramas, ¿no? La curativa, acción directa sobre el objeto, eh, con la intención de retrasar o resolver ciertos deterioros, que no sufra esos deterioros, ¿no es cierto? Este, eh, pero que de repente los podamos detener, ¿no? En la curativa, los podamos detener. Estamos viendo que hay insectos ahí, entonces los sacamos, pues los insectos los sacamos uno por uno para que ya dejen de estar ahí comiéndose el papel. Entonces estamos haciendo una intervención directa.
La restauración, una acción directa también, pero con el fin de facilitar su comprensión y además que siga no solo comprendiéndose en cuanto a la información, sino en cuanto a la simbología que tiene, en cuanto a al grado artístico que puede tener, en cuanto a la estética, en cuanto a muchos aspectos. Y luego la preventiva son acciones indirectas, entonces en realidad todos podríamos hacerlas, ¿no es cierto? Porque están encaminadas a retrasar el deterioro del bien y a prevenir futuros daños. La conservación entonces corresponde a las acciones tanto directas como indirectas que tienen por objeto garantizar la transmisión del documento en el mismo aspecto, forma, contenido, en que éste ha llegado a nosotros, evitando la alteración de sus materiales y de su función. Se trata de medidas para disminuir y retardar el deterioro en los acervos documentales. Aquí em, para definir un poco eh, cómo vamos evaluar la intervención, ¿no? Porque les he dicho de que en conservación curativa también podemos hacer algunas cosas, ¿no? Pero evaluándolas. Entonces, con miras a eso, a que nosotros podamos evaluar cuándo podemos intervenir de una forma directa como la curativa, vamos a ver algunos conceptos también básicos. Por eso les he hablado de todo, esta sesión es sobre aspectos básicos para que queden claros, ¿no? Primero, el hacer un diagnóstico, por ejemplo. Es muy importante que antes de nosotros decidir cualquier cosa, si es que vamos a hacer que se restaure un documento o si vamos a nosotros a intervenirlo curativamente o este, o no sé, o preventivamente hacerle de repente un envase, una unidad de conservación, cualquier decisión que nosotros tomemos, tiene que pasar siempre por una serie de procesos, de procedimientos, ¿no? El primero de ellos es el diagnóstico que se basa en el análisis de los factores que intervienen en la degradación de un bien cultural, estableciendo sus efectos para adoptar soluciones que retrasen o solucionen su deterioro. En- Les comentaba que todos estos conceptos están basados en los organismos internacionales que nos apoyan, ¿no? Y por ejemplo, les hablaba también de que hay un diccionario en el que la Unión Europea recolecta todos estos conceptos, el cómo se dan en otros países, o sea, el término que se usa en otros países y qué conceptos o qué idea tienen de ese procedimiento, ¿no? Entonces, ellos van recolectando para decir, ah, ya, entonces aquí en este país se le llama a este proceso tal cosa y es lo que acá nosotros tenemos como esto otro, ¿no? Entonces es muy importante la recolección que hacen, ¿no? Porque podemos leer luego bibliografía de otros lados sabiendo que de repente este término es sinónimo de otro, o sea, es lo mismo, pero lo llaman en otro país de otra manera, ¿no? Entonces ellos se han encargado de hacer ese diccionario y bueno, y nos dan varios términos que nos ayudan. En eso podemos ver que le llaman diagnóstico al proceso de identificación del estado actual de un bien
y la determinación de la naturaleza y de las causas de cualquier cambio, así como de las conclusiones obtenidas. Son los datos recogidos y analizados para evaluar problemas de diversa naturaleza. Entonces es un poquito más completo, ¿no es cierto? Y nos dice además que se basa en la observación, la investigación, el análisis histórico, etcétera. Entonces, como verán, no nos dice que el diagnóstico es mirar lo que tiene solamente y colocar. No nos dice eso, ¿no? Porque si no nos diría, diagnóstico es colocar lo que visualmente notamos en el bien, ¿no? Algo así nos diría, ¿no es cierto? El, este, el concepto. El concepto sería algo así, pero no, nos dice que es un proceso de identificación el diagnóstico. No nos dice que es que parte de que hagamos una inspección visual y coloquemos lo que nuestros ojos miran. No, no nos dice eso. No nos dice tampoco que es enumerar los deterioros, tampoco nos dice eso. Nos dice que es un proceso de identificación del estado actual y la determinación de la naturaleza. Es decir, nos dice que nosotros tenemos que, para diagnosticar, tenemos que identificar qué está pasando ahorita y por qué está pasando. Eso nos dice. Em, y luego nos dice que los datos son recogidos y analizados para evaluar problemas de diversa naturaleza, además, ¿cierto? Y que se basa no solo en la observación, nos dice, en la observación, la investigación, el análisis histórico, etcétera. Eso es bien, bien contundente, ¿no es cierto? Porque normalmente nosotros nos quedamos en el primer paso, la observación. Observamos y decimos, ya, mi diagnóstico es este. Tiene una rotura aquí, tiene esto acá, tiene esto allá. Cualquiera de repente puede mirar, observar y enumerar eso, pero no es lo que nos dice aquí que qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Nos dice que se basa en la observación como primer punto, pero también luego en la investigación. La investigación, ¿por qué? Porque nos ha dicho que tenemos que identificar el estado actual y determinar la naturaleza de ese estado y de las causas, además de cualquier cambio. ¿Es cierto? Entonces, por eso necesitamos investigar. Y los antecedentes históricos, o sea, el análisis histórico también es importante en el diagnóstico. El ver acá, por ejemplo, en qué estado se encuentra. Muchos solamente dirán lo que ven sus ojos, entonces nos estaremos quedando en el primer paso. No estaremos dando un salto más, ¿no es cierto? O no entenderemos lo que significa en realidad el diagnóstico, ¿ya? Ahí tendríamos que primero ver, no solamente enumerar, bueno, si me dicen, ¿en qué estado de conservación se encuentran? Malo, normalmente me dicen, ¿no? Malo, o si no, bueno, está regular. ¿Por qué? Porque tiene manchas. Entonces, ya, pero sí, eso cualquiera lo puede ver, ¿no? Y entonces nos quedamos en el primer paso. Tendríamos que ver la época del papel, el tipo, primero el tipo de bien que es, ¿no es cierto? El tipo de bien que es, la época del papel o el material que tiene como soporte, porque es bien importante, es el cómo se desarrolla ese material, de qué año, de qué época estamos hablando. Además, el tipo, si tiene una mancha, el tipo de mancha que es, dónde está localizado, si es que
hay una coloración especial diferente, si es una mancha, este, em, que, que solo involucre una parte o todo, o si es que está afectando químicamente al papel o a las tintas. Entonces, hay tantas cosas por investigar allí, ¿no? Que de repente no entendemos muy bien esa parte de dar un paso más, ¿no? Y de esta forma, entonces, cuando uno hace el diagnóstico a través de la observación, de la investigación y del análisis histórico, ya puede dictaminar el estado de conservación. Ya ahí recién puede decir, por estas razones, por este argumento, entonces está bueno, malo, muy malo, regular, uy, ya lo hice en desorden, muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. O excelente, bueno, regular, malo, grave. O bueno, bueno, regular y malo, dependiendo de la bibliografía que nosotros utilicemos, bueno, podemos ir determinando un estado de conservación, todo con argumento. El dictamen del estado de conservación es la determinación del estado de conservación con la finalidad de seleccionar el volumen que se encuentra en las mejores condiciones de conservación según las siguientes categorías. Esto, por ejemplo, cuando, y les digo de que depende mucho de la bibliografía porque en las diferentes bibliografías que tengamos se van a orientar a un tipo diferente de soporte. Por ejemplo, acá nos hablan de volumen. En otros de obras, ¿no? Como vimos en la BNP, en la Biblioteca Nacional del Perú. Hablan de obras, obras le dicen, ¿no? Porque son obras bibliográficas, pues, ¿no? Y así en cada lugar tendremos, pues, que se orientan más a un determinado tipo de bien y nosotros según lo que necesitemos entonces dictaminar, vamos a elegir qué guía o qué lineamiento tomar o qué criterios que nos puede ayudar, ¿ya? Acá, por eso les ponía este otro ejemplo también, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, que es el que habíamos visto, y que cada uno, pues, de las diferentes instituciones nacionales e internacionales, nos va a dar los parámetros que nosotros podríamos tomar como lineamientos para realizar ese dictamen del estado de conservación. Luego tenemos otra definición, la propuesta. La propuesta o propuesta de tratamiento que se desprende del diagnóstico. Luego de que ya hemos diagnosticado, de que hemos dictaminado, ya con base, con argumento, por qué está bien, por qué no está bien, por qué está así, ¿no es cierto? Lo que habíamos definido. Ahí recién hay una recomendación, entonces, que se desprende del diagnóstico. A efectos de la planificación de la conservación, porque la conservación se planifica, no es una cosa de que nosotros visualmente digamos, bueno, si esto, por lo que veo, esto está así, o sea, así, y a mañana lo llevamos al área de restauración a que lo restaure y listo, ¿no? Y bueno, ya. mm, de una dependencia, entonces, se lo mandan al área de restauración porque piensan bueno, hay que restaurarlo. Entonces ahí estamos a veces eh, no estamos haciendo uso de la planificación, ¿no? Y bueno, en algunos países esto incluye a menudo
o se refiere a un documento denominado declaración del interés patrimonial de esa propuesta, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con el interés patrimonial que tienen los bienes que se van a restaurar o a conservar, porque no todo se conserva. Ustedes saben sobre la eliminación de los bienes de archivo, ¿no es cierto? Porque, bueno, habría algunas cosas que no necesitaríamos quizá invertir tanto esfuerzo, tiempo, dinero en algunas cosas. Entonces, tiene que ver mucho estas propuestas con el interés patrimonial que tenga. Y también les decía que no solamente le podemos llamar propuesta, sino también propuesta de intervención a partir de deterioros identificados, establecer cuáles serán los tratamientos de intervención menor o mayor que requerirá cada volumen, por ejemplo, si en el caso de que estuviéramos tratando con volúmenes, para su estabilización, por ejemplo, cuando se capturan digitalmente. En la digitalización se utilizan cierto protocolo de actuación para, para poder realizar las capturas y que el bien esté protegido, ¿no? Entonces, bueno, a efectos de evitar los riesgos, eh, es adecuado hacer primero una propuesta de intervención. Asimismo, determina si es necesaria una reencuadernación, por ejemplo, podría ser, ¿no? Una reencuadernación conservativa, acotando cuáles serán los pasos de esta acción previa a la captura. Si es que hay que eliminar la costura, elaborar costuras nuevas, eliminar las grapas, cuáles serán los que se llevarán a cabo en la etapa de conservación posterior a la captura, la costura, elaboración de la cartera, etcétera. Entonces es toda una propuesta de intervención. No por gusto se llama así, no por gusto está como parte de un protocolo, sino es porque a raíz de un diagnóstico hay una planificación de lo que se va a hacer y y se evalúa porque de repente va a ser digitalizado, porque de repente va a ser expuesto, de repente el documento va a ser llevado a ser consultado mucho tiempo. Entonces, como el documento puede estar en diferentes lugares y ser usado de diferente forma, tenemos que hacer una propuesta y saber qué es lo que necesitamos o el documento necesita. Y bueno, y luego ya viene recién de ese proceso el tratamiento. El tratamiento, que es una acción directa llevada a cabo sobre un bien. El tratamiento es una de las posibles intervenciones. Es decir, no hay un solo tratamiento, podrían haber muchos tratamientos. Y y justamente este procedimiento, este protocolo de actuación hace que elijamos el mejor tratamiento, ¿no? Producto de el diagnóstico, de la propuesta, y luego ya decidir por un tratamiento el más conveniente. Si el conservador conoce los diferentes factores de degradación, las causas, los efectos sobre los objetos, puede predecir más acertadamente y decidir además las acciones más convenientes para cada caso en particular y así asegurar la integridad del bien. Hemos visto también ya en el semestre pasado cómo todos estos procesos son de diferentes tipos. No solamente estamos viendo que los bienes se deterioran por factores biológicos, no, no solamente por eso. También hay factores mecánicos o físicos que están condicionando su deterioro
Entonces, hay muchos factores, muchos agentes de deterioro y muchos procesos que se dan entonces. Y que hemos visto que un factor biológico, un proceso biológico puede condicionar también a un proceso químico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que poner aquí todos nuestros conocimientos de pasados para poder entender a los bienes porque lo que se viene, como les decía, era ciertas acciones de conservación preventiva que vamos a tener que realizar. Y tenemos que entender o saber o recordar que todo objeto tiene su propia estabilidad química y mecánica. No es de que todos sean iguales. No es igual si yo un jalo de una hoja de papel a que jale una hoja de pergamino. Cada uno tiene su propia estabilidad mecánica y química. El pergamino será muchísimo más resistente que el papel, ¿cierto? Igual, entre los papeles, no es igual un papel de seda a un papel de algodón. No es igual un papel vegetal también no es igual a, a un papel fotográfico, ¿no es cierto? Entonces, por todas las particularidades que tiene, hay una estabilidad química y mecánica de cada uno de los materiales. Y hemos visto que los materiales en archivos pueden provenir de lo orgánico, de lo inorgánico, pueden ser artificiales, pueden ser sintéticos, puede entonces tener muchas, una sensibilidad mayor o menor ante ciertos factores del medio. Pueden ser sensibles a altas temperaturas, quizá, otros más bien a la humedad, otros pueden ser muy higroscópicos, por eso sensibles, otros pueden más bien ser susceptibles a las radiaciones, más bien como los plásticos, ¿no? No es de que los sintéticos no les pase nada, ¿no? Sino es que sí, sí, si los exponemos, los sintéticos los exponemos al, al calor, van a reaccionar también, ¿no? Se van a alterar, va a alterar su materia. Y bueno, nosotros hemos visto, pues ya también aprendido sobre los factores de deterioro, cómo se dan internamente y también condicionados por lo externo. Y podríamos ya ver que hay ciertos factores que condicionan la estructura del soporte y hacen que cambie esta estructura, que se modifique, que se degrade y que nosotros pues tenemos que evaluarlo bien porque justamente allí en nosotros determinar si está en riesgo la estructura del bien o no, es cuando vamos a determinar nuestra actuación, hasta dónde nosotros podemos resolver ciertas cosas y hasta dónde no. Ahí, por ese conocimiento de cómo se va degradando el material. En este caso, yo les he puesto una imagen de la degradación por factores biológicos, ¿no? Ahí vemos los microorganismos han actuado en esa zona, pero primero, bueno, al parecer, primero más bien los roedores, quizá, ¿no? Me parece más los roedores. Como los roedores dejan pues sus fluidos allí, quizá orines, quizá ciertas enzimas o que boten y bueno, dejan humedad. Ante esa humedad vienen los microorganismos y colonizan, entonces cada vez se va haciendo mucho más daño y el hombre, bueno, como no se da cuenta, como no ve, no revisa, bueno, todo sigue, va pasando el tiempo y se va deteriorando cada vez más el proceso. Lo que era un proceso biológico se convirtió en químico porque
esas enzimas y la actividad de estos microorganismos empezaron a, a ser catalizadores de estas reacciones, ¿no? Y hubo una descomposición de la celulosa, aparecen todos estos microorganismos que degluten todo este material que tienen las encuadernaciones, por ejemplo, las colas, los engrudos, etcétera. Y entonces se pierde la elasticidad del papel, se pierde toda esa resistencia que tiene, se descompone, se debilita, se destruye. Y a eso, pues, es tarea del restaurador, ¿no? En hacer una serie de procedimientos, no solo uno, una serie de procedimientos antes de restaurarlo recién, ¿no? Y ya visto, entonces, evaluado desde diferentes aspectos, además. Aquí, en cambio, tenemos también una acción de los roedores, miren, que buscan alimento, quizá. Ahí vemos en la figura de abajo, en la figura de arriba están los roedores, en los libros. Ahí vemos uno que, bueno, por ahí las hojas están salidas y aprovecharon para roer ahí las hojas, pero todavía la actividad no está dada. No está dada, es decir, todavía no sé, este proceso químico no está acelerado, ¿no? Está por hacerse recién porque es como que está fresquito todo eso recién, ¿no? Ahí sí podemos intervenir los conservadores en la limpieza, en el de exterminar a los ratones, en dispersarlos, que se vayan a otro lado, en todo caso, ¿no? Pero a lo mejor acabar con ellos, pero todos son seres de Dios, pero de todas maneras los queremos alejados, ¿no es cierto? Alejados mejor de nuestros libros, porque si no orinan, defecan, manchan y dan lugar a otras cosas. Entonces la conservación preventiva ahí es tarea del conservador, para que no lleguemos a esto. Luego, también acá he puesto las fuerzas físicas. Las fuerzas físicas pueden hacer mucho daño, sí. Algunos choques, tiramos, jalamos, empaquetamos mal y luego con esas tiras jalamos, ¿no? Entonces, nosotros mismos estamos provocando abrasión, vibración, presión, fuerza, todos estos fenómenos los estamos provocando nosotros e impactan entonces en el bien, impactan en el bien y pueden hacer que pierda material, que pierda material por todas estas acciones. Y entonces, con mayor o menor nivel de gravedad. Si es que es algo que no es tan grave, quizá el conservador podría, como por ejemplo ahí vemos legajos que están, perdón, libros que están unidos por un pabilo, ¿no? Y se ve cierta abrasión. Ahí las tapas están ayudando a que ese pabilo no malogre el libro, pero que si es que en realidad ese pabilo se jala, sí puede ir dañando y como que está dañando la cara anterior, ¿no es cierto?, de la tapa. Entonces, sí, pues sí, de todas maneras está ocasionando un daño, una abrasión y los conservadores podríamos darnos cuenta de eso y actuar al respecto, tomando ciertas medidas. Pero si ya es de más gravedad, se rompió más bien la encuadernación, se rompió el cuerpo del libro, ya ahí ya involucra trabajar en conjunto con los restauradores. Aquí también habría que evaluar, les he puesto algunos ejemplos para evaluar rápidamente, que ya estoy pasándome un poquito de la hora. Acá, por ejemplo, hay que ir evaluando, de repente lo hacemos la próxima semana,
vamos a ir evaluando algunas formas de actuación. Por ejemplo, aquí, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo lo ven ustedes? Eso lo vamos a evaluar la próxima clase. ¿Qué les parece la primera imagen, la segunda imagen? Aquí también, la primera y la segunda. Aquí también estás de la izquierda y la derecha, cómo ir evaluando la actuación. ¿Ya? Esta evaluación la vamos a hacer la próxima clase juntos. Nos vemos entonces el día jueves temprano, chicos. Gracias y hasta aquí por hoy. Nos vemos el jueves.